Señor maestros, buenas noches a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Damos una cordial bienvenida a la psicóloga Abigail Infante. Ya se encuentra en sala. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy es la segunda clase del diplomado de neurociencia. Así es que, maestros, bienvenidos. Damos el espacio y el tiempo a la licenciada Abigail. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Y nuevamente, darles la bienvenida a todos ustedes. Estoy contenta nuevamente de estar otra clase más con todos ustedes y poder compartirles sobre este diplomado, ¿no? Que se trata de las neurociencias de la educación. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Sí, buenas noches, Fanny, Karina, Carol. Me alegra verlos nuevamente y que nuevamente estén participando de otra clase más. Como les repetía nuevamente, esta es una clase donde me gustaría que ustedes también puedan aportar, puedan compartir las experiencias que ustedes tienen como docentes, que están con los alumnos día a día y imagino que tienen muchas experiencias, anécdotas, tal vez puedan aportar a este diplomado, ¿no? Con sus investigaciones, con sus trabajos que ustedes ven, o sea, en el campo, ¿no? O sea, ustedes están ahí con los alumnos. Muy bien. Entonces, nuevamente, si tienen alguna duda, alguna consulta o quieren aportar al diplomado, a la clase de esta noche, pueden compartirlo a través del chat y también pueden compartirlo a través de alzando la manito y prendiendo el micrófono. ¿Ya? También me gustaría que quizás puedan prender sus cámaras para poder interactuar mejor y poder saber que están ahí. Aunque igual les voy a estar ahí preguntando, y si no me prenden sus cámaras o ahí todos están con cámaras apagadas, voy a preguntar así, Caro, Madeleine, Carmen, profesor Jorge, a ver si están ahí. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar y ¿recuerdan de lo que hablamos la semana pasada? ¿Recuerdan de lo que hablamos la semana pasada? Era una pequeña introducción, ¿cierto? A todo lo que es la labor del docente, la importancia del docente en la educación del alumno, ¿no? En la crianza que tiene y el proceso que lleva un ser humano a lo largo del tiempo y lo importante que ustedes son para que ellos puedan aprender de una manera correcta. También les mostraba un poco de lo que es la metodología, los proyectos y cómo ustedes, las didácticas que ustedes tienen para poder hacerles entender a sus alumnos. Entonces, ¿de qué hablaremos un poco hoy? Hoy acerca de, vamos a hablar acerca de la sesión 2. Muy bien, ya encontré. La sesión 2 se va a tratar acerca de los métodos y técnicas de enseñanza, ¿ok? En esta noche vamos a aprender diferentes métodos, quizás son métodos que algunos conocen, quizás otros no conocen, y asimismo de las técnicas de enseñanza. Hay muchas técnicas en la actualidad, hay diferentes autores que hablan y han escrito sobre nuevas técnicas que podrían funcionar para la educación en las aulas. No solamente aulas, digamos, de primaria, secundaria, inicial, sino también aulas eh, en universidades, en institutos y todo lo que conlleva la labor del docente. Entonces, método de enseñanza. ¿Qué será un método de enseñanza? Acá, como pueden ver, un método de enseñanza es el conjunto de procedimientos que reúne técnicas y métodos para el desarrollo de las actividades del aula. Entonces, yo como profesor, como docente, tengo que tener todas estas herramientas, este conjunto de métodos para yo poder dar una clase. Álvaro en 1990 dice que el método es organizar y descubrir las actividades convenientes para guiar a un sujeto en el aprendizaje de cualquier estado de cosa, acontecimiento y acciones. Entonces, ¿qué es un método? Organizar y descubrir las actividades convenientes, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir aprendiendo.
Corresponde al profesor crear un entorno de aprendizaje adecuado. Entonces, ¿quiénes son los encargados, los responsables en el aula de que sean los que den el aprendizaje adecuado? Entonces, los profesores, nosotros como docentes tenemos esa labor, ese deber de tener el aprendizaje, el entorno adecuado para que el alumno incorpore nuevos conocimientos a los que ya tiene a través de la asimilación cognitiva, modificando, diversificando y enriqueciendo sus esquemas previos. Entonces, lo que hace el docente, el profesor, es crear nuevas formas de que el alumno aprenda. ¿Cierto? Yo sé que ustedes ya saben ese tipo de conceptos, pero es bueno nuevamente recalcarlos, hacerles recuerdo. Los métodos actuales de enseñanza han obligado a dejar atrás la forma tradicional. ¿Cuál es la forma tradicional? A ver, profesor, ahí que me están escuchando, ¿cuál es la forma tradicional de que antes, ¿no? Recordemos nosotros mismos, o qué dice la literatura acerca de cuál es la forma o era la forma tradicional o más clásica, ¿no? En otras palabras, de poder enseñar a un alumno. A ver, ahí profesores, participen a través del chat. ¿Qué cosas, cuál era la forma tradicional, la forma clásica de dar una clase a un alumno? ¿Qué era? A ver, yo sé que ustedes saben. A profesores, a ver, ahí participen en el chat. ¿Nada? Yo sé que ustedes saben, profesores. Entonces, la forma tradicional, ¿qué es? La forma tradicional. La forma en la que el alumno se sentaba en la mesa y que, en la silla, ¿y qué hacía? Y el profesor venía al salón, ¿y qué hacía? ¿Qué hacía el profesor? Ay, parece que están ahí o no están ahí. A ver, profesores, a ver, ahí ya estamos viendo la participación en el chat. El docente, ahí está, muy bien. Muy bien, Carol, muy bien, Karina. El docente solamente era el único encargado, digamos, el que podía hablar en clase, ¿no? El que sabía, el que hablaba, el que daba conocimiento, el profesor. Entonces, el profesor era el único que dictaba y el alumno escuchaba. Se quedaba en la silla escuchando todo lo que decía el profesor y el profesor era el único que hablaba. Muy bien. Esa es la forma tradicional, como ya conocemos, como dice María. Era una educación tradicional que nuestros abuelitos, nuestros antepasados hacían tenían esos métodos para enseñar. Hoy en la actualidad, ya en pleno siglo XXI, pues se ha creado muchos, como le decía, muchos autores han creado nuevos métodos, nuevas técnicas de enseñanza y que sirven, ¿no? Que son más prácticos, que no solamente es el profesor el quien da la clase, brinda la clase, sino también el alumno es el que da conocimientos, investiga, puede participar, puede hablar. ¿Cierto? Muy bien, seguimos. Asignación de tareas. ¿Qué consiste la asignación de tareas? Que este también es un método de enseñanza, ¿no? La asignación de tareas debe realizarse inmediatamente a la actividad con que se está relacionado. Es decir, si mi clase fue de historia, tengo que realizar alguna actividad que esté relacionado con el tema de historia que hablé, ¿cierto? Hay que tener cuidado de que se vea como parte de la lección y que los alumnos comprendan que es importante y no es solo una cuestión de obligación. Es decir, hacerlo porque nos dejó tarea de lo que aprendimos en clase. No, es parte de una actividad. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Que si estoy hablando de la independencia del Perú, entonces yo voy a hacer mi actividad en que saco a dos compañeros y que dramaticen y que participen y que digan las palabras con las que se independizó el Perú. Entonces ahí, por ejemplo, asigné una tarea y hice ver como que esa actividad era parte de la lección y no como una tarea. ¿Ok? Vamos a seguir. Las tareas realizadas necesitan ser revisadas y corregidas, lo cual puede realizarse de varias formas. Entonces, una vez que yo entrego mi actividad, lo que tengo que darles para complementar mi lección, ¿cómo?
¿cómo puedo corregir eso, esa actividad? ¿No? No solamente es ya te dejé la actividad y ya ves si lo haces o no lo haces. No, nosotros como docentes tenemos que corregir esta actividad. ¿De qué manera? Acá nos muestran varias técnicas. Dice, durante la actividad práctica, intercambiar los trabajos entre los alumnos, recogerlos todos y revisarlos posteriormente al trabajo de aula o preguntarles a los alumnos por sus respuestas. Es importante darles retroalimentación sobre el trabajo hecho y revisar nuevamente para confirmar que el alumno ha comprendido los contenidos adecuadamente. Entonces, como les decía, esta asignación de tarea no es parte de dejarle una tarea para la casa o para que él solo investigue. Esta tarea, esta asignación es parte de la lección que yo estoy brindando. ¿Para qué? Para que cuando ya se termine el tiempo de haber realizado la actividad, yo con mis alumnos pueda retroalimentar. Como dicen, ¿no? Hay diferentes maneras de retroalimentar, que es intercambiando información, el mismo profesor, ¿no? Preguntando las respuestas de los alumnos. Entonces, de esa manera podemos ver, aprender que la retroalimentación es importante. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Cuestionamientos. Entonces, estos cuestionamientos también son muy importantes. ¿Cómo nosotros podemos también corroborar o ver que mi alumno ha aprendido, mi alumno está interesado en mi clase, le está llamando la atención? Entonces, ahí para eso existe esta técnica que es el cuestionamiento, ¿cierto? Dice, es una herramienta de gran utilidad para proporcionar la participación activa. Entonces, yo quiero que mis alumnos hablen, que alcen la mano, que participen. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Les doy, pues, preguntas, ¿no? Preguntas, cuestionamientos, ¿no? Tiene como propósito estimular, extender, ampliar, clarificar y confirmar el pensamiento. Las preguntas permiten al profesor verificar la comprensión del tema, clarificar si es necesario. Entonces, yo con eso, como les digo, puedo ver que si mi alumno está interesado en mi clase, ha entendido correctamente, qué cosas tengo que reforzar. Entonces, el hacer preguntas retroalimentativas puede ayudar mucho en el aprendizaje de la sesión de clase. Principios didácticos. ¿Qué serán principios didácticos, profesores? A ver, los métodos y técnicas de la enseñanza, independientemente de las teorías que los origine, deben sujetarse a algunos principios comunes, teniendo en cuenta el desarrollo y madurez pedagógica alcanzada hasta el presente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que nosotros como docentes tenemos que tener muy en cuenta el desarrollo y madurez del alumno a quien yo le voy a enseñar, ¿cierto? Entonces yo no voy a hacer una clase o voy a usar un método, una técnica que me funciona muy bien con mis alumnos de quinto año de secundaria. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen mucho la mente más desarrollada, ya son mucho más independientes, entienden muchas cosas. Y el método que utilicé para los de quinto de secundaria me funcionó excelente. Sin embargo, este mismo método yo no puedo utilizarlo a los alumnos de sexto de primaria. ¿Por qué? Porque no tienen el desarrollo y la madurez psi- pedagógica y psicológica para poder comprender la magnitud, eh, tal como los alumnos de quinto año, ¿no? Es una comparación que estoy haciendo. Los siguientes son los principios de una breve descripción de algunos de ellos, ¿ok? Entonces vamos a ver. Principios de proximidad. A ver, vamos a ver. Integrar la enseñanza lo más cerca posible en la vida cotidiana del alumno, del educando, ¿no? A quien yo voy a enseñar. ¿Qué significa? Que yo tengo que saber exactamente la vida cotidiana de la mayoría, ¿no? De mi población a la que yo voy a enseñar, cómo es su trato, sus características sociales, dónde viven. Entonces, yo para que mis ejemplos, mis clases puedan ser de una manera más entendibles, para que ellos puedan captar mejor mis ejemplos, puedan captar mejor lo que yo trato de decir, porque yo como docente me esforcé y integré mi enseñanza con la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Por ejemplo, ejemplo, ¿no? Me fui al campo
o también puede ser, ¿no? Otro ejemplo de lo que pasa en matemática, ¿no? Pedrito se fue a comprar a la tienda 5 limones. Entonces ya el alumno, como es de vida cotidiana, ya crea una enseñanza mucho más penetrable y ya puede decir, uy, no, sí, esto me pasó y capta más la enseñanza, ¿cierto? Principio de dirección. Tornar claros y precisos los objetivos a alcanzar. Entonces tenemos que tener en cuenta que no puedo tener yo como docente un montón de objetivos para mis alumnos. Basta con tener uno solo que sea preciso y claro, y con eso ya yo trabajo en base a eso, ¿no? No puedo decir, uy, mis alumnos van a tener todos 20 y otros objetivos, sino tener objetivos claros y centrados, ¿no? En la sesión. También otro principio que sería el principio de marcha propia y continua. Procura respetar las diferencias individuales, no exigiendo la misma realización de todos los educantes. Entonces nosotros como docentes sabemos que no todos mis alumnos son iguales, ¿cierto? Hay algunos alumnos que son más sociables, más participativos, hay otros alumnos que son mucho más analíticos, ¿no? Que piensan y al final están diciendo algo. Y hay otros alumnos que simplemente prefieren reservarse sus comentarios. Entonces yo para eso tengo que tener este principio, ¿no? Que es de marcha propia y continua. No exigir a mis alumnos más de lo que ellos me pueden dar. Otro principio que tenemos, el principio de ordenamiento. Con el establecimiento de un orden, se busca facilitar la tarea de aprendizaje. ¿Ok? Principio de adecuación. Es necesario que las tareas y objetivos de la enseñanza sean acordes con las necesidades del educando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo en mi plan de trabajo, ¿qué voy a hacer en mi plan de trabajo? Voy a poner características, voy a poner tareas que sean lo que mi alumno está buscando, lo que mi alumno necesita. No le voy a poner a mi alumno de jardín temas de segundo, de primaria, tercero de primaria. ¿Por qué? Porque no es la necesidad que él está buscando. Mi alumno necesita aprender las vocales, necesita aprender a sumar, necesita cosas mucho más básicas a lo que yo le quiero enseñar. ¿Ok? Entonces tenemos que tener esto, el principio de la adecuación, saber a quién me voy a dirigir, a quién le voy a enseñar, cuántos añitos tienen y otras características más. Principio de eficiencia. El ideal mínimo esfuerzo, máxima eficiencia en el aprendizaje. Otro principio que tenemos, el principio de realidad psicológica. Entonces, no se debe perder de vista la edad evolutiva de los alumnos. Entonces, nuevamente recalcamos esto, así como tampoco sus diferencias individuales. Entonces, cada alumno, cada ser humano eh, aprende de una manera diferente, comprende de una manera diferente, evoluciona de una manera diferente. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Yo no le puedo exigir a mis alumnos que aprendan como Pepito. Porque Pepito tal vez está llevando reforzamiento, está llevando clases de tutoría aparte, entonces yo no le puedo pedir a todos mis alumnos que sean como Pepito, porque yo sé que Pepito está llevando clases aparte. Entonces, tengo que tener interesarme, ¿no? Por la evolución de todos mis alumnos. También tenemos lo que es el principio de la dificultad o de esfuerzo. ¿Qué significa esto? Significa que es preciso tener el cuidado de no colocar al educando ante situaciones de las que tenga posibilidad de salir bien, pues el fracaso continuo es peor veneno para la criatura humana. ¿Qué quiere decir este psicóloga? Que yo no le puedo poner tareas, exámenes, prácticas, tareas en general, donde sé que mi alumno, mi educando, va a salir frustrado. ¿Por qué? Porque muchas veces no va a poder hacerla, ¿no? Entonces nosotros como adultos, pues, está fácil, ¿no? Está fácil, sí, es fácil, ellos lo pueden hacer, pero la realidad puede ser otra, ¿no? Que mis alumnos lleguen a frustrarse y decir, uy, no lo pude hacer, soy un tonto, y empiecen a hacerse ideas en la cabeza de que
realmente no pudieron hacer la tarea, el trabajo. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que tener las tareas que sean adecuadas para las posibilidades que ellos puedan hacerlo, realizarlo de una manera adecuada. Otro principio que tenemos es el principio de participación, como dice la palabra, ¿no? Es donde el alumno participa de manera activa y dinámica del proceso. ¿Qué tipo de participación hay, no? Dando un ejemplo, dialogando, debatiendo, trayendo información. Entonces hay diferentes tipos de participación, pero lo importante acá es que el alumno comparta sus conocimientos con los demás y pueda aportar a la clase. Otro principio que tenemos es el principio de la espontaneidad. ¿Qué significa eso? Cualquier proceso emprendido debe favorecer las manifestaciones naturales del educando. Entonces yo tengo que dejar que mi alumno con su propia iniciativa pueda investigar, pueda leer, pueda participar en clase. Principio de transparencia. El conocimiento aprendido debe replicarse en otras situaciones de la vida diaria. Entonces, el conocimiento aprendido debe replicarse en otras situaciones de la vida cotidiana. ¿Qué quiero decir? Que yo enseño a mi alumno, ¿cierto? Como ya aprendí estos principios y yo sé que mis alumnos ayudan en casa, mis alumnos tal vez salen a talleres, a jugar, entonces yo hago mis ejemplos en base a eso. Entonces, dice ahí, cumplo otro principio que es el principio de transparencia, donde mis alumnos replican todo lo que la profesora me enseñó a la vida real, a la vida cotidiana. Siguiente principio, el principio de evaluación. Entonces, nosotros cómo calificamos, cómo evaluamos al alumno. Con un proceso continuo de evaluación, el docente podrá identificar a tiempo dificultades en el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Con un proceso continuo de evaluación, ¿qué quiere decir esto? Que yo, como docente, tengo que llevar con una constante evaluación de mi alumno, no solamente al final con un examen y ya. No, yo tengo que ver si mi alumno durante toda la sesión, durante todo el proceso, durante todo el bimestre, se esforzó, hizo las tareas, participó en clase, tal vez de todo el ejercicio, de todas las tareas que le di, cuántas hizo, cuántas no hizo, las razones del por qué no lo hizo. Entonces, la evaluación es continua. ¿Cierto? No solamente es el día del examen, el día de la evaluación, sino es continuo. Siguiente, el principio de reflexión. Inducir el pensamiento reflexivo en el alumno como parte integral de actuar del ser humano. Entonces yo tengo que llegar al estudiante y hacerle reflexionar sobre lo que está aprendiendo. ¿Y para qué le sirve eso? ¿No? Muchas veces los alumnos dicen esto, ¿no? Profesora, pero ¿para qué aprendemos esto? Si esto no me va a tocar en la vida, si esto nunca más lo voy a ver, si esto no me sirve, pueden decir, ¿no? Algunos alumnos. No sé para qué estoy aprendiendo esto. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de que nosotros podamos hacer que nuestros alumnos empiecen a reflexionar y darle el motivo, ¿no? Del por qué está aprendiendo esto. Ya no solamente es empezar la clase y ya, sino es tener, ¿no? Reflexionar sobre la importancia de la clase que yo le estoy dando a mi alumno. Mucho más con los alumnos de secundaria, ¿cierto? Porque los alumnos de secundaria ya hablan más, participan más, que tienen nuevas ideas. En cambio, los alumnos de primaria son mucho más accesibles, mucho más participativos, a veces no lo quieren hacer, pero ya alguna actividad y ya están de buen humor y participan. En cambio, este principio de reflexión ayuda mucho más a los estudiantes porque les dan una razón de estudiar y decir, ah, no, sí, profesora, tenía razón. Me ha ayudado esto y ahora entiendo que es importante para mí aprender esta clase, ¿cierto? Entonces, principio de responsabilidad. Encaminar todo el proceso de enseñanza de modo que el educando madure en cuanto a comportamiento responsable. Entonces, yo como docente nuevamente tengo el deber, tengo la responsabilidad de enseñar el proceso de enseñanza, no la enseñanza dependiente, ¿no? Que es
todo le pregunto a mi profesora y si la profesora no me dice nada, el profesor no me dice nada que tengo que hacer, yo no hago nada. ¿Por qué? Porque el profesor no me dio tarea, no me dijo para leer algo, y si no, ya, no lo hago. Nosotros tenemos que tener este principio de responsabilidad y enseñar esto a los alumnos, ¿no? Que si el profesor, el docente no dio tarea, no dio actividad, yo por mi propia iniciativa, es decir, el alumno, pueda buscar un comportamiento responsable, ¿no? Y reforzar este aprendizaje. Entonces, la profesora me dio un tema de historia, un tema de investigación, pero no dio tarea. Entonces, el alumno, ¿qué puede hacer? El alumno puede investigar, entrar a internet, buscar más información respecto al tema. Directivas, ahora sí vamos a hablar sobre las directivas didácticas, los métodos que tengo que hacer yo para que mi alumno pueda aprender y pueda aprender el 100% de mi clase. Ya hablamos un poquito de lo que son los principios, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre las directivas didácticas. Es el conjunto de recomendaciones que el profesor o docente debe tener en cuenta siempre que trabaje en un grupo de alumnos. Entonces acá, las recomendaciones que el docente tiene que tener en cuenta para que yo pueda impartir la clase. ¿Cuáles serán esos? Tener en cuenta la idea de los alumnos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo decir, ya, cállate, no participes más. No, es un grave error, porque una vez que le decimos eso, nunca más nos vuelve a participar, nunca más vuelve a decir lo que él piensa. Si nos tenemos que tener en cuenta, es saber escucharlos. Incentivar la expresión libre, es decir, que ellos puedan participar el momento que deseen. ¿Cierto? No solamente la hora digamos, la hora de las preguntas, no, sino todo, en cualquier momento de la exposición, de lo que está hablando, enseñando el docente, puede el alumno tener la incentiva de poder alzar la mano, ¿no? Entonces, está bien, felicitaciones por aportar a clase, por decir lo que pensabas. Entonces, de esa manera, incentivamos la expresión libre. También otro puede ser los debates al interior del grupo, ¿no? Estamos hablando de un tema de comunicación, un tema de investigación, ¿no? Entonces, la mitad de un salón piensa una cosa, la mitad de otro salón piensa otra cosa. Entonces yo, en vez de decir, ya cállense, ¿no? Yo soy el único, el que puede hablar, el docente. Entonces, no, permitir que ambos, que todos, ¿no? El contra y a favor puedan participar. También tenemos que tener en cuenta el cultivar la confianza con los alumnos y fuera de la clase. Es decir, que yo como docente tengo que llevarme bien con mis alumnos, pues, ¿no? Si yo me llevo bien con mis alumnos, si yo soy bueno con ellos también van a ser buenos con nosotros, pues, porque nos van a ayudar a que nuestra clase sea mucho más interesante, mucho más entretenida, y ellos no se aburran, participen. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener la confianza. ¿Qué quiere decir? Que dentro del salón y fuera del salón ellos puedan saludar al docente. Hola, profesor, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo está? Y no decir, no, uy, no, ese profesor es malo, ese profesor me ha jalado. Entonces, nosotros queremos que que el docente tenga la confianza suficiente dentro y fuera de la clase. También tenemos que tener en cuenta el manejo de los ritmos de clase y estar atento a la fatiga de los alumnos. Muchas veces eso nos ha pasado, ¿cierto? Que, por ejemplo, ¿no? Nuestra clase o mi material que yo preparé, ¿cierto? Mi material que yo me planifiqué 2, 3 días, una semana con anticipación y el momento de dar la clase y me doy cuenta que mis alumnos ya están aburriéndose, ya no dan más, la mitad del salón está durmiendo, la otra parte está dibujando, está rayando en el salón y solamente del 100% un 20% está prestando atención. Entonces yo tengo que estar atento a la fatiga de los alumnos, ¿ok? Tal vez si están distraídos, hacer una pausa activa y levantarlos a todos y que todos nuevamente estén enganchados en clase. Crear ambiente agradable en clase. ¿Qué significa esto? Que usted como docente no puede llevarse mal con un alumno y el alumno no puede llevarse mal con un docente.
ya que si esto sucede, la clase no va a ser fructífera. ¿Por qué? Porque ya hay un tema de emociones de por medio. Ah, esa profesora me jaló, ahora nunca más la voy a escuchar a clase. Entonces, no te va a escuchar. Entonces, ese alumno me metió en problemas con dirección. ¿Lo voy a jalar o no le voy a hacer caso? También no es un ambiente agradable, ¿cierto? Y no solamente de alumno docente, sino también entre alumnos, ¿no? Los alumnos también llegan a pelearse, a tener conflictos. Y entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad para solucionar los problemas dentro de clase y tener el ambiente agradable, ¿ok? Ser puntuales con la clase, atender con eficiencia las inquietudes de los estudiantes. Entonces, ahí nosotros ser los que saben, ¿no? Por eso es que nos hemos preparado, por eso es que hemos estudiado, ser los que todas las interrogantes que tenga el alumno, yo como docente sepa responderle. ¿Ok? Ser puntuales con la clase, ya mencionamos, buscar la comunicación adecuada con los alumnos. No le voy a estar diciendo a mi alumno, ¿no? Oye, tú no sabes, cállate, tonto, o por qué, cosas despectivas, ¿me comprende? Entonces, esto no ayuda, ¿no? Y la comunicación entre alumno y docente. Nosotros tenemos que enseñar al alumno y tratarlo con respeto, así como nosotros queremos que nos traten. Si nosotros tratamos a los alumnos con amor, con respeto, con consideración, los alumnos de la misma manera nos van a tratar así a nosotros. Manejar con sabiduría tanto a los alumnos mediocres como a los llamados adelantados. Entonces, yo no voy a tener favoritismos, ¿comprenden? No voy a tener favoritismos, con los adelantados, aquí dice, pero también se les conoce como los que saben, los más inteligentes, los más chancones. Entonces, yo no voy a estar, yo como docente, no voy a hacer una diferencia entre los que poco saben y los que mucho saben. Para los docentes, todos son sus alumnos. Los 30, los 20, los 15, todos son sus alumnos y a todos les debería de tratar de la misma manera. Hay algunos que se demoran mucho más en aprender y hay otros que mucho más rápido comprenden. Entonces, eso no significa que voy a tener esa diferencia, ¿no? Voy a tratar a los alumnos que no saben mucho o no comprenden tan fácilmente de una manera despectiva y decir, no, ya no vengas, o estudia más, o dejarles mal. Y no solamente dejarles mal a solas, sino también en público. Tenemos que tener en cuenta eso. También ahora vamos a aprender lo que son el método y la técnica. La palabra técnica significa conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. Simplificando, técnica quiere decir cómo hacer algo, ¿no? ¿Qué técnica? ¿Qué estoy haciendo para hacer que mis alumnos aprendan, que mis alumnos participen? Y método significa la enseñanza es una guía para el docente, nunca es algo inmutable y debe buscar ante todo crear la autoeducación y la superación intelectual de educar. Entonces, metodología y técnica son muy importantes para lograr los objetivos de clase, que en general es que el alumno pueda llegar a aprender la clase o la sesión del día que se está brindando la clase. Tipo de métodos. Tenemos muchos métodos. Métodos quiere decir camino para llegar al fin. Entonces, ¿qué método estoy utilizando? ¿No? Es una palabra muy fácil, ¿no? Estoy saltando, estoy brincando, estoy corriendo, estoy dando pasitos. ¿Qué método yo estoy utilizando como docente para lograr mi fin? Y mi fin es que mi alumno aprenda, que mi alumno con su propia iniciativa investigue más, estudie más, lea más. Entonces, eso es nuestro objetivo, nuestro fin. Conducir el pensamiento o las acciones para alcanzar un fin. Existen varios métodos aplicados a la educación. Método de investigación. ¿Qué será el método de investigación? Son los que buscan acrecentar o profundizar nuestros conocimientos. A ver, ahí, profesoras, quiero que me participen. ¿De qué manera nosotros podemos investigar? ¿Cómo les digo a mis alumnos, investiguen? Ya, pero ¿con qué investigo? A ver, ahí en el chat escríbanme. ¿Con qué investigo?
¿Qué ejemplos les doy a mis alumnos para que investiguen? A ver, ahí profesores, ahí compartan sus conocimientos, sus aportes. Profesora Fanny, profesor Jaime, ¿qué más tenemos? Profesora Mari, Karina. ¿Qué métodos de investigación hay? Es decir, ¿de qué manera mi alumno puede investigar? ¿Qué fuentes utiliza mi alumno para investigar? ¿Nadie? ¿Nadie no se les ocurre nada? Muy bien. Tenemos un método de investigación ahora que, por ejemplo, tenemos, ¿no? El Internet, donde nos ha facilitado mucho lo que es encontrar muchas fuentes bibliográficas. También podemos otra manera de investigar, que es a través de los libros, ¿cierto? A través de las historias, a través tal vez de una persona que estuvo en esa época o pasó por esa situación, que nos dé a través de testimonios, ¿no? De ejemplos, de casos de la vida real. De esa manera, el alumno puede investigar. ¿Ok? También otros métodos de organización, destinados únicamente a establecer normas de disciplina para la conducta a fin de ejecutar bien una tarea. Entonces, yo como docente organizo qué cosas yo tengo que hacer para que, ¿no? Para que la clase se realice con éxito. Mi inicio y hasta mi fin. Métodos de transmisión. Transmiten conocimientos, actitudes o ideales. Son los intermediarios entre el profesor y el alumno. ¿Ok? Plan de acción didáctica o estrategia instruccional es el conjunto de todos los métodos, estrategias, recursos, formas de motivación usados durante la enseñanza y deben estar debidamente formulados. Entonces, mi plan de acción tiene que estar debidamente formulado. ¿Ok? Debe estar debidamente corregida, evaluada, tal vez consultar con algún otro docente para que nos dé su punto de vista y ver qué cosas puedo mejorar, qué cosas puedo cambiar o quizás realmente está bien, ¿no? Entonces, mi plan de acción tiene que tener método, estrategias, recursos, formas de motivar al alumno y también debe perdurar durante el tiempo de enseñanza. Profesores, ¿alguna pregunta hasta ahí? En el plan de acción y todo lo que hemos hablado hacia adelante. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que tengan ustedes y la podamos resolver ahora mismo antes de seguir avanzando? Todo está claro, todo está en orden, profesores. Ya saben que ustedes pueden participar, pueden aportar, pueden acotar sus ideas a través del chat de Zoom o a través de su micrófono, ¿no? Pueden prender el micrófono y poder participar en clase. ¿Sí? ¿Todo está correcto? Seguimos. Clasificación general de los métodos de enseñanza. Entonces, como les dije, hoy vamos a aprender diferentes métodos de enseñanza. Se clasifican teniendo en cuenta criterios de acuerdo a la forma de razonamiento, coordinación de la materia, etc. Involucran las posiciones de los docentes, alumnos y aspectos disciplinarios y de organización escolar. ¿Ok? Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento se encuentran en esta categoría el método deductivo, inductivo y analógico. ¿Ok? Entonces ahí es donde yo hago que mi alumno razone. ¿En qué cursos utilizamos este método? ¿En qué curso será que utilizamos este método? ¿Dónde hago que mi alumno razone más, piense más? En los,
en los cursos de matemática, de física, de ciencias, ¿cierto? Donde yo, que mi alumno, razone más, piense un poquito más, analice un poquito más. También tenemos los métodos en cuanto a la coordinación de la materia. Se divide en método lógico y método psicológico, ¿no? Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza. Tenemos ahí dos. El método simbólico verbalismo. Si todos los trabajos de la clase son ejecutados a través de la palabra, es decir, mediante yo hablarles a mis alumnos, este método a, se presenta a las mil maravillas con la técnica positiva. Entonces, si yo hago que mis alumnos a través de que yo esté dictando mi clase, hablando mi clase y ellos puedan aprender, no hay ningún problema, ¿no? Es una forma también de enseñar. También, método intuitivo. ¿Qué significa el método intuitivo? Tenemos ahí elementos intuitivos que pueden ser utilizados como el contacto directo con las cosas estudiadas, que quiere decir experimentación, ¿no? Vamos a hablar de ciencias, entonces yo ahí empiezo a investigar, ¿no? Traigo el objeto que yo voy a estudiar, algo que ellos lo puedan ver, que ellos lo puedan tocar. Experiencias, materiales didácticos, visitas y excursiones, recursos audiovisuales. Entonces, a los alumnos mucho les gusta este tema de poder hacerlo práctico, ¿no? No tanto, digamos, hablar, sino también poder a los museos, por ejemplo, hacer excursiones donde ellos puedan ver con sus propios ojos de lo que se está hablando, ¿no? Si voy a hablar acerca de una planta, algún tema de ciencia, ¿no? Como docentes tenemos que buscar la manera de hacer el experimento o traer los materiales al salón de clase y ellos puedan ver con sus propios ojos cómo es el tema del experimento. Y no solamente ver o imaginarlo, ¿no? Por imágenes o por la propia imaginación. ¿Ok? Entonces, este método intuitivo mucho se caracteriza porque a los alumnos están con esa idea de cómo será, ¿no? Entonces, lo que les gusta a ellos es verlo, tocarlo, sentirlo, quizás olerlo, ¿no? Recursos audiovisuales también sirve mucho. Entonces, ¿qué son? Videos, audios, quizás, ¿no? Eso también ayuda mucho para el aprendizaje. Los métodos, ¿qué dice ahí? En cuanto a las habilidades de los alumnos. Tenemos ahí el método pasivo, cuando se acentúa la actividad del profesor. Entonces aquí, cuando ya el alumno está claro con su objetivo, ya sabe lo que va a hacer, el profesor tiene un método pasivo, donde deja libre a que el alumno pueda aprender. ¿Cierto? También tenemos el método activo, cuando en el desarrollo de la clase se tiene en cuenta la participación del alumno. Es aquí el, cuando el docente está brindando su clase y de pronto el alumno alza la mano. Entonces, ahí está el alumno participando, está siendo activo en clase. Ahí tenemos los métodos de participación. Listo, ya regresamos nuevamente. Ok, entonces, como les decía, existe el método activo y el método activo. ¿Ya? Siguiente. Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno. Entonces, nosotros también tenemos que tener muy en cuenta este tema. Cómo yo me llevo con mis alumnos, qué es lo que mis alumnos piensan de mí, para que haya esa conexión que les decía, ¿no? Que haya ese respeto, esa consideración y que ambas personas, tanto sea como el alumno como el profesor, puedan tener un ambiente agradable en el aula. ¿Ok? Entonces, tenemos el método individual.
el destinado a la educación de un solo alumno, es decir, que el profesor, un solo profesor se dedica a un solo alumno, ¿ok? No muchas veces ocurre eso, a no ser de que digamos que el alumno, el niño tenga un profesor particular, un tutor particular, clases particulares, donde el profesor está encargado de enseñar a solo un alumno, ¿sí? Generalmente en colegios no se lleva este método. También tenemos el método individualizado. Entonces, este permite que el alumno estudie de acuerdo a sus posibilidades personales. Entonces, acá da la iniciativa de que el alumno pueda estudiar de acuerdo a lo que las posibilidades que tiene. Leer un libro, entrar a internet, ir a la biblioteca. Entonces, yo estoy dejando ahí a mi alumno que pueda buscar las maneras en que este alumno logre estudiar. ¿Ok? También tenemos que tener el método recíproco. ¿Qué significa? Que el profesor encamina a sus alumnos para que enseñen a sus discípulos. Entonces, si yo enseño a mi alumno tendría que enseñar a otro alumno. ¿Qué les parece eso? ¿Cierto? Ese puede ser una técnica muy, muy peculiar, ¿cierto? Donde yo como docente, como docente, enseño a mis alumnos, digamos, de quinto de secundaria, cuarto de secundaria. Entonces, darles a ellos una actividad, una tarea para que enseñen a sus discípulos, es decir, lo que como alumnos aprendieron, enseñar a los de los grados inferiores, de alguna materia, alguna actividad, algo que ellos aprendieron con el profesor. También tenemos el método colectivo, cuando tenemos un profesor para muchos alumnos. Entonces, ese método es el que realmente se utiliza en el colegio, ¿no? Donde existe un solo profesor para los 20, 25, 15 alumnos que hay en clase, donde existe un solo profesor para muchos alumnos. Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio. Entonces vamos a ver qué métodos utilizo para abordar un tema, empezar un tema. Son dos métodos principales. El analítico, que significa el descomponer por partes el conocimiento. Entonces yo voy a hablar un tema amplio, ¿no? Independencia, un tema de ciencia, la fotosíntesis. Entonces yo sé que es un tema amplio. Entonces, ¿qué significa este método analítico? Yo voy a descomponer, ¿no? De lo más pequeño y ya al final englosar, ¿no? Todo lo que es más amplio y llegar a una conclusión. Y también tenemos el método sintético, que es integrar las partes de un todo. Entonces, lo poquito que aprendí acá, todo lo voy a juntar y voy a impartir en clase. También tenemos métodos de enseñanza individualizada y de enseñanza socializada. ¿Qué significa esto? Los métodos de enseñanza se clasifican en la individual, ¿no? Que es el docente y el alumno. No implica más personas. Hay un docente y un adulto y un alumno. Pero también tenemos la enseñanza socializada. ¿Qué significa que acá implica mucho más personas? No solamente dos personas, que sería el profesor y el alumno, significa que puede haber más profesores, dos profesores más, muchos alumnos más, entonces, esta es la enseñanza sociabilizada. ¿Será de beneficio esta enseñanza? ¿Cuál será mejor? ¿La enseñanza individualizada o la enseñanza socializada? ¿Cuál, cuál es la que puede ser de mucho más beneficio al alumno? Esta enseñanza socializada habla acerca de que su objetivo es ofrecer oportunidades de desenvolvimiento individual más eficiente y llevar al alumno a un completo desarrollo en sus posibilidades personales. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno puede participar, ¿no? Puede debatir con su compañero, puede aprender mucho más de la otra información que tiene del otro compañero, del otro profesor, de todos los que integran el salón de clase. Este método propicia la socialización del alumno, como le decía, ¿no? Entonces es mucho más práctico para el alumno que esté rodeado de
de diferentes personas de su misma edad y también así como docentes, ¿no? De diferentes cursos para que así no solamente ayudamos en su conocimiento, sino también ayudamos en que ellos puedan sociabilizar, puedan perder el miedo a hablar en público, a decir lo que piensan, a refutar ideas que digamos que no les gustó. No le gustaron, entonces él mediante su investigación, mediante su tarea, pueda alzar la mano y responder. Pero su importancia es que ofrece que cada uno trabaje según sus posibilidades y peculiaridades. Entonces, las características de cada uno, ¿no? El profesor deja tarea en grupo. Entonces, ya sabe el grupo, las características que tiene cada alumno, ¿no? Cada compañero. A uno le gusta escribir, otro le gusta investigar, otro le gusta hablar. Entonces, ahí ya está tanto el profesor como el alumno logrando el objetivo de la clase. También tenemos el método de proyectos. ¿Cuántos utilizan este método? ¿Cuántos han dejado sus alumnos algún proyecto alguna vez? Yo creo que todos, ¿cierto? Todos alguna vez han dejado de tarea un proyecto, ¿no? Que tengan que ser de comunicación, de historia, de ciencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es determinar una tarea y que el alumno la realice, ¿no? Proyecto de hacerme el método científico, ¿no? Un experimento. Entonces, mi proyecto, ya yo logro que mi alumno tenga que realizar ese experimento. También ofrece pasos para solucionar problemas con la solución para la realización que da experiencia al alumno. Entonces, ahí el alumno también puede no aprender de que él mismo está investigando, él mismo está buscando la investigación, la redacción para presentar la tarea. Entonces, de acuerdo a este método, se reconocen varios tipos de proyectos. Entonces, nosotros como acá docentes, ¿qué tipo de proyectos podemos pedir a los alumnos? Un proyecto constructivo, realizar algo concreto. Ya les mencionaba, una maqueta, un poema, una historia, un cuento, entonces algo concreto. Otro tipo de proyectos son los estéticos. Disfruta del goce de algo, música, pintura. Entonces, ahí ya es otro tipo de proyecto, ¿no? Donde ya le doy más libertad a mi alumno a que pueda tal vez componer una música, sacar las notas musicales o hacer una pintura con pincel, con plastilina y tantas formas de hacer una pintura. También tenemos un proyecto respecto a la problemática. Resuelve un problema intelectual. Entonces, cuál es el problema? La contaminación ambiental. Entonces, yo hago mi proyecto en base al problema, que es la contaminación ambiental. ¿Cierto? Muy bien. Y también tenemos lo que es el aprendizaje, que adquiere conocimientos y habilidades. El plan Dalton. ¿Quién conoce este plan? A ver, docentes, acá que me están escuchando. ¿Quién conoce el plan Dalton? No lo aprobaron, imbécil. ¿Ese? No, esta es la reunión ahorita. ¿Alguien ha escuchado del plan Dalton? Bueno, acá les voy a hacer presente, les voy a presentar el plan Dalton. Quizás ustedes lo conocen. El plan Dalton significa que se basa en la actividad individual y la libertad. El objetivo del plan Dalton consiste en desenvolver la actividad individual e incentiva la iniciativa, alejar a los alumnos, escoger los trabajos y el momento de realizarlos. Entonces, acá lo que nos quiere plantear Dalton es que el alumno tenga esa libertad, ¿no? De buscar el trabajo, lo que quiere investigar y dar en qué momento lo va a realizar. Entonces, ¿no? Ahí vamos a poner un ejemplo. Les doy tarea de que hagan un debate, ¿no? Ese es el tema de clase. O el cuento, el poema, esa es la clase, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? El plan Dalton dice que a nosotros como profesores tenemos que dejar que el alumno escoja el trabajo que quiere hacer, ¿no? Si decimos, ¿no? Que haga un cuento, entonces ya el alumno sea libre, sea capaz de poder buscar un cuento o crear un cuento del que mejor le parezca.
El alumno hace contratos semanales en lo que está interesado, trabajando inmediatamente a su ritmo y a sus posibilidades. Entonces, esto lleva mucho de mano con los proyectos, ¿no? Entonces, el proyecto no es de la noche a la mañana, ¿no? Los proyectos llevan tiempo. Entonces, aquí el alumno mensualmente, semanalmente, quincenalmente, o cada que tengan el curso, ya dan un reporte de lo que están avanzando. Avancé en mi poema 5 líneas, avancé en mi canción, ya le puse ritmo, ya le puse rima, en mi proyecto de ciencias ya compré los materiales, entonces ahí el plan Dalton nos da esa idea de poder incentivar a los alumnos de que puedan ellos ser de la propia iniciativa en el buscar su aprendizaje. Algunos inconvenientes que se presentan con este método es que acentúan exageradamente la individualidad. Tiene un carácter esencialmente individual. Entonces acá no habla mucho de equipo, ¿no? O de trabajo en grupo, de proyecto en grupo, sino es trabaja o se enfoca mucho más en lo individual. Porque también habla acerca de que cada quien tiene su ritmo de aprendizaje, cada quien es libre de hacer el proyecto a la hora que quiera, el momento que quiera. Entonces, esa sería, digamos, la desventaja de este plan Dalton. Los principios de esta técnica son, ¿cuáles serán los principios? Enseñanza debe suministrar el núcleo de conocimientos y habilidades al alcance del alumno, es decir, el profesor tiene que brindar los conocimientos y habilidades, es decir, tener a disposición la información que el alumno necesita para que éste pueda aprender. Todo alumno tiene derecho a vivir su vida plena y felizmente, es decir, como le decía, ¿no? Les deja un tiempo, ¿no? De acá a un mes, de acá a 15 días. Entonces, el alumno puede vivir plenamente y feliz, ¿no? Es decir, él mismo organizarse y darse sus horas, en qué momento van a realizar su proyecto, en qué momento van a hacer su actividad y no estar preocupados en que a tal hora, a tal fecha, ya tengo que hacer esto. ¿Ok? Otro principio que tenemos es la formación de la personalidad y la educación social para desarrollar imaginación y expresar originalidad. ¿Ok? Entonces, la formación de la personalidad y la educación social para desarrollar la imaginación. Acá el alumno, como estábamos hablando, es individual. Entonces, el alumno es capaz de desarrollar por sí mismo su investigación. La escuela debe desenvolver al educando, al alumno, en hábitos, sentimientos y actividades que resulten de la colaboración con la vida social. Entonces, acá la escuela, el colegio, tiene que incentivar o tiene que guiar al alumno en los hábitos, ¿no? Hábitos de estudio, el leer, el investigar, en realizar las tareas, el tener el sentido de la responsabilidad y cumplir con las tareas que el docente está dando. La escuela debe desenvolver el alumno la alegría de vivir, el espíritu de solidaridad y el interés por el bienestar común. Entonces, aquí también es importante, no solamente del docente, sino en general de la institución educativa, en que para el alumno el ir al colegio, el ir a la escuela, el ir al centro educativo sea feliz, uy, mañana me voy a levantar al colegio, me voy a levantar porque quiero ir al colegio. No encontrar un alumno que se quiere quedar dormido, que no quiere ir al colegio. ¿Por qué? Porque en el colegio encuentra un lugar donde le molestan mucho, donde le dicen que no sabe, donde le dicen que es un tonto, donde le dice o se burlan por no hacer la tarea, por no tener los materiales completos. Entonces, tenemos que tratar de, como institución, como centro educativo, evitar este tipo de situaciones y lograr más bien que el alumno sea feliz, esté feliz, llegue el alumno contento a clase. Enseñanza por unidades o plan Morrison, desarrollado por Henry Morrison. ¿Qué nos dice acá el plan de Henry? Las fases del plan empiezan por la exploración. Entonces acá el alumno es el que explora. Desde se sondean los conocimientos. ¿Qué es lo que sé? ¿Hasta dónde llega mi conocimiento?
luego de una presentación donde se expone el tema. Entonces, es decir, mi docente, acá mi profesor, va a empezar con la exploración. Voy a saber hasta dónde mis alumnos saben acerca de la fotosíntesis. Entonces, uno da una idea, otro da otra idea. Entonces, yo puedo ahí como docente ver hasta qué punto ellos saben. Quizás se saben todo el tema y solamente tenga que reforzar. Entonces yo tengo que explorar, ¿cierto? Tengo que ver hasta qué punto de conocimientos han llegado. Una vez que ya yo tengo una base, ¿no? Y sé que mis alumnos se han quedado hasta su conocimiento es limitado y evidentemente les falta mucho más que aprender, entonces ya empiezo, ¿no? Yo como docente la presentación de mi tema, ¿no? Hacer una pequeña recapitulación de todo lo que ellos saben y sumar lo que se va a hablar en clase. Sigue la fase de asimilación, en el cual el alumno amplía su conocimiento. Entonces, ¿cómo yo hago que mi alumno asimile la información nueva que yo le estoy dando? ¿A través de qué? Yo hago que mi alumno diga, uy, sí, aprendí. Ah, con esto ya aprendí completamente. ¿De qué les estaba comentando hace algún momento? ¿Cómo yo hago que mi alumno asimile y logre comprender mi tema? A través de proyectos, tareas, investigaciones, entonces ya con eso, debates, yo ya con eso que mi alumno, de lo que prestó atención a clase, ya le asimile mucho más la nueva adquisición de conocimientos, en el cual el alumno amplía su conocimiento y continúa con la fase de organización, que es el trabajo de integración para culminar con una recitación, es decir, ahí viene lo que son los cuestionamientos, ver hasta dónde aprendieron, qué tanto captaron mis alumnos, qué es la presentación oral de la unidad. Entonces ahí, ¿no? Al finalizar de la sesión, al finalizar del examen, ver hasta qué punto han atendido a mis alumnos. Una pequeña evaluación, una pequeña práctica, una pequeña retroalimentación, actividades donde yo me dé cuenta como docente qué tanto aprendió. También tenemos la enseñanza programada. Esto nos habla por Skinner en la Universidad de Harvard. Es el método más reciente para individualizar y permitir que cada alumno trabaje según su propio ritmo y responsabilidades. Lo mismo que dice el plan Dalton, individual. Entonces ahí Skinner tiene el concepto, ¿no? De que es mucho más es fácil que el alumno aprenda individual que colectivo. Entonces, acá Skinner nos menciona que el alumno puede trabajar, basta que el profesor le dé un proyecto, una tarea, y el alumno pueda trabajar a su ritmo y con sus posibilidades, ¿no? Si no tiene internet, ¿cuál es su posibilidad? Que vaya a a la biblioteca, a los libros y pueda aprender. Enseñanza personalizada. También nos habla Killer de la Universidad de Columbia. Define la tesis que cada educando debe desarrollarse y estudiar a su propio ritmo y aprendizaje. ¿Ok? Métodos de enseñanza socializada. Este método también tiene, tiene un gran porcentaje de posibilidades, ¿no? De éxito, ya que tiene por objeto la integración social. Entonces, no solamente el objetivo de acá es que el alumno aprenda o tenga conocimiento, sino también el objetivo es que el alumno pueda sociabilizar, pierda el temor a hablar en público, pueda conversar con sus demás compañeros, pueda decir lo que él piensa, lo que él opina. En estudio del grupo, sus características son conciencia de grupo, conciencia de que no solamente está hablando él, sino está hablando los diferentes miembros del equipo. También un sentido de participación en los mismos propósitos. Es decir, que como grupo, como están ahí en un trabajo grupal, todos los 5 alumnos, todos los 10 alumnos tienen el mismo propósito que es cumplir con la tarea.
También interdependencia de la satisfacción de las necesidades, interacción, participación, ¿no? Participación grupal y la habilidad para actuar de manera unificada. Entonces, este método de enseñanza sociabilizada nos enseña que no solamente es importante que el alumno comprenda, entienda, aprenda, sino también es importante que el alumno sepa sociabilizar y pueda tener la habilidad para trabajar en equipo y no ser individual, y no decir, yo solo lo hago mejor, lo hago más rápido, sino tener la capacidad de interactuar con las necesidades de otros compañeros. Como le decía, ¿no? Cada alumno es diferente, ¿no? A algunos les gusta mucho más analizar, otros son mucho más rápidos, más prácticos, entonces cuando se trata de un método social, entonces el alumno tiene que tener en cuenta que no solamente es lo que él dice, ¿cierto? Sino es lo que todo el grupo dice. ¿Cierto? Muy bien, ok, seguimos. Los principios de este método de enseñanza. Un ambiente, liderazgo distribuido, entonces saber quién es el líder del grupo y tener bien en cuenta quién es el líder, quién es el que me va a representar y que todos los integrantes del grupo estén de acuerdo con esta decisión. Formulación de objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de mi grupo, de mi proyecto? ¿Qué es lo que quiero lograr con este grupo? Hacer un proyecto, recitar un poema, aprender una canción, entonces tener bien claro el objetivo. La flexibilidad, ¿qué significa esto? Que nosotros como docentes tenemos que tener esa habilidad de ser flexibles, ¿no? No les puedo pedir algo a mis alumnos que no les gusta, que no les agrada, ¿no? No les puedo obligar, digamos, a que su bondad de él es aprenderse de memoria ciertas cosas, pero no es práctico. Entonces a él mucho más le cuesta ser práctico, siempre él analiza, entonces yo tengo que tener en cuenta que este alumno tengo que ser más flexible y darle la posibilidad mucho más tiempo a que lo pueda pensar, lo pueda razonar para que recién me dé una respuesta. Consenso, comprensión del proceso y evaluación permanente. Entonces repetimos que esto es muy importante, no solamente evaluar al alumno al finalizar del ciclo, sino durante todo el proceso, ¿no? Que se está dando la clase, el proyecto en casa, las tareas, el trabajo en equipo, la participación. Entonces, esto es muy importante para la evaluación. Método de la discusión. Sirve de orientación a la clase para realizar de forma cooperativa un estudio de una unidad o tema. Designación, un coordinador y un secretario y el resto del grupo de clase. Entonces acá vamos a discutir sobre el aborto, sobre temas controversiales. Entonces para esta discusión, ¿qué tiene que ver? Un coordinador, ¿no? El que va a exponer, el secretario, el que va a escribir y el resto del grupo de clase que va a participar. El método de la asamblea es casi parecido, pero sin embargo acá es donde hay un docente y hay un alumno, ¿no? Como la enseñanza clásica, la enseñanza tradicional. Toma la misma forma de una discusión amplia, pero con la diferencia como si fuera un cuerpo colegiado gubernamental. Por ejemplo, Asamblea de Estudiantes por la Paz. ¿Ok? Método de panel. En este método se basa básicamente en que, como ahí ven la imagen, ¿no? Invitan a varios expertos sobre el tema, sobre la materia. Entonces, ahí tenemos a los expositores, que sería el panel, y los estudiantes, ¿no? El grupo, los presentes, los participantes. Entonces, ahí los panelistas exponen sus ideas, entre ellos dialogan, entre ellos comparten sus ideas, y así, ¿quién se retroalimenta? Los participantes, ¿cierto? Los beneficiados de este panel. Técnicas de enseñanza. Hay muchas técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un aprendizaje adecuado, apropiado. La técnica expositiva. ¿Qué significa esta técnica expositiva? Consiste en la exposición oral, ¿cierto? El profesor debe estar o debe estimular al alumno en los trabajos de clase, ¿no? Entonces ahí el docente es el que expone, el que guía, el que brinda la información. Esta técnica favorece el desenvolvimiento del
autodominio y el lenguaje. Entonces, nosotros si dejamos una tarea de exposición a los alumnos, ¿qué beneficios tiene esto? Que el alumno pueda aprender a desenvolverse en clase, a poder hablar en público, a poder perder el miedo, a decir las cosas que investigó, lo que él sabe sin temor alguno. Entonces, esta técnica puede ayudar mucho desde chiquitos, ¿sabes? Desde primaria pueden ayudar a esta técnica expositiva, ¿no? Obviamente el nivel de dificultad varía, ¿no? Conforme la edad. La técnica del dictado. ¿Cuántos utilizan esta técnica del dictado? ¿Cierto? En primaria mucho más se usa esta técnica. Consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto los alumnos van tomando nota de lo que el docente dice. Este constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno escribe, no puede reflexionar sobre que se registra en sus notas. Entonces, acá, muchas veces es cierto, ¿no? El alumno está mucho más preocupado en tener todo en el cuaderno que tener todo en la cabeza, ¿cierto? Entonces, ay, Miss, no logré escribir, ay, profesor, no logré copiar todo lo que me dijo, pero lo importante que lo retenga en la cabeza, que él reflexione de lo que el profesor está hablando. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que esta técnica no es tan eficiente, no es tan práctica. ¿Por qué? Porque los alumnos están mucho más preocupados en escribir, en tener todo en el cuaderno y no prestan atención realmente en lo que está diciendo el docente. La técnica biográfica, ¿qué significa? Consiste en exponer los hechos o problemas a través del relato de las vidas que participan en ellos o que contribuyen para su estudio. Es más común en los cursos de historia, filosofía y literatura. Entonces aquí hace que los alumnos puedan, ¿no? puedan investigar de la vida de un historiador, de un matemático. ¿Por qué? Esto ayuda porque en la vida, durante la vida de este personaje que voy a investigar, voy a aprender mucho más, no solamente de su vida personal, sino también de sus investigaciones y qué es lo que hizo que esta persona para lograr el éxito o el reconocimiento que tiene. Técnica exegética. ¿Qué significa eso? Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en estudio. Requiere la consulta de obras de autores. Es decir, que si yo estoy hablando de historia, ¿no? Entonces yo consulta mucho más autores que hablen acerca de, o acompañen o refuercen el aprendizaje del libro que yo estoy leyendo. Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de un autor, de un tema o de una disciplina. Es decir, que si yo voy a empezar, ¿no? a dar un plan lector, ¿no? En comunicación vamos a leer tal obra, ¿no? De García Márquez, ¿no? Entonces, empezar, ¿no? Con los libros de García Márquez, primer libro, segundo libro de García Márquez, entonces, y así sucesivamente para que los alumnos puedan llevar esta relación y esta originalidad y puedan reconocer al autor. Técnica cronológica. Entonces, ¿qué significa esta técnica? Pues ayudar al alumno o brindar al alumno las fechas, el tiempo en que se desarrolló el evento. Entonces, esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y la secuencia de su aparición en el tiempo. ¿Ok? Entonces, ahí el alumno tiene que saber, ¿no? Que esto ocurrió en 1970, el 5 de noviembre. Entonces, tener una técnica cronológica de cuándo ocurrió, cómo ocurrió, qué sucedió. Esta técnica puede ser progresiva o regresiva, cuando los hechos son abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al presente. Yo acá ya no voy a hacer una mezcla, ¿no? No voy a hacer una mezcla de empezar por el 2020 y regresar a 1990. Entonces yo tengo que empezar por la fecha más antigua hasta llegar a la actualidad. Técnica de las efemérides. ¿Qué significa eso? Se refiere a hechos importantes, personalidades y fechas significativas. Por tanto, pequeños trabajos o investigaciones relativas a estas fechas pueden ayudar al aprendizaje.
¿Ok? Entonces acá tenemos que tener en cuenta los hechos que ocurrieron, las personalidades, las fechas y con el fin de ampliar la investigación que yo estoy teniendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, profesores? ¿Todo bien? ¿Entendieron? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna consulta? ¿Algún aporte que tengan? ¿Todo correcto? Seguimos entonces con la técnica del interrogatorio. ¿Qué significa? Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la acción de educar. Este permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos positivos. Entonces, yo converso con mi alumno, conozco más de él, me intereso por él, pregunto, ¿no? ¿Por qué no estás prestando atención a clase? ¿Por qué te estás durmiendo mucho en clase? ¿Por qué estás distraído en clase? Entonces yo ahí con ese fin, no es un fin de llegar a molestar al alumno o incomodarlo, sino al final es la motivación que él tiene para estar en clase. Tal vez sus papitos tiene problemas en casa, tal vez no tiene el espacio suficiente para poder hacer las tareas, no tiene el ambiente sano, tranquilo, donde desarrollar las tareas. Entonces es necesario que como docentes podamos tener esta conversación con nuestros alumnos para ver en qué momento les podemos ayudar o la manera en que nosotros los podemos ayudar. Y al final, estimular la reflexión, ¿no? Entonces decirle, no motivarle al alumno que se esfuerce un poco más, que preste más atención en clase, ver la manera en que ellos puedan reflexionar y hacerles entender de que ellos tienen que, o que es por su bien, el aprendizaje que están teniendo. La técnica de la argumentación, forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el alumno debería de saber. Entonces ahí, ¿no? A manera de práctica, a manera de tarea, ¿no? Ver la manera que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que aprendió el alumno. Requiere fundamentalmente la participación del alumno, que el alumno me argumente qué aprendió, hasta dónde aprendió, por qué aprendió solamente un poco o por qué aprendió todo el texto. Entonces ver y conocer, interesarse más por el alumno. La técnica del diálogo, lo mismo que le repetía, ¿no? Hace un momento. Entonces ahí el objetivo es dialogar y orientar al alumno para que reflexione, piense y se convenzca que puede investigar valiéndose del razonamiento. Es decir, que él puede hacerlo solo, que no necesita de un compañero, que no necesita de un alumno, que él mismo puede llegar a investigar, él mismo puede llegar a hacer sus propios trabajos. La técnica catequista consiste en la organización del asunto o tema de la lección en forma de preguntas y las respectivas respuestas. La técnica de la discusión acá es parecido al debate, ¿no? Donde todo el mundo participa. Acá es importante que no solamente el profesor hable, sino que todos los alumnos estén con las ganas de participar. Acá, nuevamente, la técnica del debate puede basarse sobre temas que hayan provocado divergencias durante el desarrollo de clase y no solamente callar al alumno, ya cállate, déjame continuar con clase, sino ampliar, ¿no? Esta conversación, ver sus puntos en contra, ver lo que están a favor, ver y como docente saber hasta dónde piensan y tal vez poder ampliar el conocimiento que ellos tienen. El desarrollo de un debate. ¿Cómo puede ser el desarrollo de un debate? Los representantes dan la opinión según sus puntos de vista, ¿cierto? El docente indica la biografía mínima o cada grupo elige dos representantes. Nosotros ya sabemos cómo es el debate, ¿cierto? Juntamos a la mitad del grupo, la mitad del salón, ¿no? Ahí tenemos dos partes que el tema en general es el aborto, ¿no? Entonces hay unos que están a favor, otros que están en contra. ¿Qué nos dice este desarrollo? Que debe haber un representante, o si es mucho más grande la cantidad, dos representantes por grupo. Entonces también tiene que ver el moderador, quién es el que guía, quién es el que dirige. Entonces,
¿Cómo podemos organizar este debate? Ahí les doy un poquito de tiempos, ¿no? 4 minutos en cuanto a la preparación del trabajo. 12 minutos en la presentación de la tesis de lo que están hablando. 8 minutos en las oposiciones de la tesis, es decir, que el otro grupo refute a la idea del grupo A. Participación de todos, ahí es donde no solamente participan los que están debatiendo, sino el resto del grupo, que es la mayor cantidad de tiempo, y la crítica de los trabajos es 4 minutos. ¿Quién hace la crítica? El moderador. En este caso podría ser el docente, ¿no? Aportar las ideas que tenga, criticar tal vez algunos puntos que estaban o les falta mejorar, ver la manera en que puedan retroalimentar de una manera más satisfactoria. La técnica del seminario es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, yo como expositora estoy hablando, estoy comentándoles, estoy enseñándoles toda la clase, ¿no? De neurociencias, y ustedes son los alumnos que sacan provecho de esta clase. La técnica de estudio de casos. Entonces, acá consiste en la presentación de un caso o problema para que la clase sugiera o presente soluciones. Entonces, yo doy un tema a mis alumnos sobre la explotación infantil. Entonces, ya es el caso, ¿no? Entonces, mis alumnos tienen que investigar, buscar, ver las formas de poder presentar eh, una investigación respecto a la explotación infantil, si están a favor o si están en contra. La técnica de la enseñanza en la enseñanza de lengua. Entonces ahí es donde generalmente esto se enseña más lo que es en comunicación, ¿no? La gramática, la traducción y la versión. También tenemos la tarea dirigida. Es una labor que se puede hacer en la clase o fuera de ella, con base en las instrucciones escritas del profesor. Puede realizarse individualmente o en grupo. Entonces acá es lo que siempre hacemos nosotros como docentes, ¿no? Dejar una tarea para clase, para casa o tal vez por parte de reforzamiento, ¿no? Tarea dirigida, donde el docente guíe al alumno en lo que tiene que hacer para realizar la tarea. La técnica del estudio dirigido, ¿no? Acá también es el estudio. El docente ayuda al alumno a estudiar, a ampliar sus conocimientos. Y técnica del redescubrimiento, especial para cuando el alumno posee poca información sobre el tema. Entonces acá nunca han hablado sobre los fenómenos del niño. Entonces es nuevo tema para el alumno. Entonces acá el docente es el que tiene que brindar este descubrimiento, ¿no? Prepararse, traer materiales, traer imágenes, traer videos, para que así el alumno pueda ampliar su conocimiento. Técnica de la experiencia. Acá, ¿qué puede ser, no? Tal vez invitar a algún otro profesor, alguna otra persona especialista en el tema, donde les pueda contar a través de su experiencia lo relacionado al tema, ¿cierto? Tal vez si voy a hablar un tema de investigación, traer a clases un profesor que esté también relacionado con la investigación, con los experimentos, que realicen las prácticas. Entonces, ahí el alumno va a lograr aprender mucho más, comprender mucho más, ya que están observando, están viendo una nueva cara en clase. Entonces, de esa manera pueden compartir y nuevamente aprender mucho más. ¿Sí, docentes? ¿Todo bien? Entonces, con eso estamos terminando en la clase por hoy. ¿Ok, docentes? ¿Sí? ¿Está todo bien, docentes? ¿Todo claro? Sí, sí, muchas gracias. Muy bien, profesora Carmen. Muy bien, muchas gracias a usted, profesora Fanny. ¿Alguna duda que tengan antes de terminar esta clase? Muchas gracias a todos por la atención, por participar de esta clase. Nos Eh, enviarás ¿Alguna las consulta? diapositivas, por favor. Sí, sí, no se preocupen, yo les comparto por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Ahí les comparto las diapositivas, las presentaciones.
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta que tengan relacionados al tema? Estamos dispuestos, estamos acá. Ustedes quieran aportar, decir algo, este es el momento. ¿Todo está claro? Parece que sí, acá mis alumnos son muy inteligentes. O quizás ya se saben todo, ¿no? Están nuevamente recordando, quizás aprendiendo un poco más. Muy bien, entonces eso sería todo por hoy. Ya nos encontraremos la siguiente clase que sería el siguiente jueves, ¿ok? Nos vemos entonces. Hasta luego, hasta la próxima sesión. Hasta Hasta luego. luego con Gracias. todos. No. Buenas noches con todos. hasta luego, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego, profesor Jaime.